Bueno, buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes donde se encuentren. Y estamos nuevamente con una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y nuevamente tenemos invitada a la doctora Paula Cortiñas. Y para recordarles, pues la doctora Paula Cortiñas es ginecólogo, médico egresada de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su posgrado de ginecología en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja en Venezuela. Ella es magíster en reproducción humana en el IBIC, es colaboradora docente del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, y de la cual es coordinadora allí de la sección de ginecoendocrinología y recientemente pues obtuvo su PhD, su doctorado en ciencias de la salud. Y la felicito por eso. Bienvenida, Paula. Gracias Alejandro. Siempre es un placer estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que yo diría que es controversial porque muchas personas no lo entienden de la manera que deben hacerlo y es sobre la menopausia. Es un periodo pues muy especial. Yo creo que así como el embarazo es especial para la mujer, la menopausia también, así como también la pubertad, pues son etapas que hay en la que suceden pues en la vida de la mujer y que deben ser bien entendidas, y ese es el propósito de estar aquí conversando con Paula. Entonces, la primera pregunta es, Paula, ¿qué es la menopausia? La menopausia es el cese de la función ovárica. Los ovarios comienzan a funcionar en la pubertad cuando se produce el desarrollo, lo que es la primera menstruación. Ellos comienzan a funcionar ovulando. Hay un desarrollo folicular que se produce mes a mes y eso genera entonces un ambiente endocrino que es el característico de la mujer en edad reproductiva, que es como se llama esa etapa entre la pubertad y la menopausia. La menopausia es la fecha de la última regla, porque la última regla marca el fin de la función ovárica. Entonces, cuando se acaban los folículos, todos esos óvulos que estaban allí en el ovario, se produce entonces el cese de las menstruaciones y eso trae consigo pues una disminución de las hormonas, sobre todo del estrógeno, que es la hormona más importante que se produce en el estrógeno en la edad reproductiva. Ok, ahora existen varios periodos en este proceso de la menopausia, ¿no? Periodos que preceden y que luego van después. ¿Cómo podemos clasificar esos periodos? Exacto, tenemos la pubertad, o lo que es la menarquia, que es la primera menstruación, y la última menstruación. Todo ese periodo se conoce como premenopausia o edad reproductiva. Todo, desde que la niña se desarrolla hasta que le viene la última regla. Hay un periodo que se llama perimenopausia o transición menopáusica que comienza cuando es aproximadamente entre los 35 y 40 años que comienzan los trastornos menstruales. La primera manifestación probablemente es la subfertilidad, es decir, pacientes que comienzan a tener problemas de fertilidad. Por eso uno recomienda a las mujeres que tengan los hijos antes de los 35, que es cuando la fertilidad es la más óptima. Entonces comienza con este problema de fertilidad. Después siguen los trastornos menstruales porque ya la cantidad de óvulos es poquita y se necesitan muchos óvulos para que un óvulo pueda ovular, para que un folículo pueda ovular, y entonces ese grupo se va disminuyendo, lo que genera un ambiente hormonal pobre y da lugar entonces a trastornos menstruales. Los primeros trastornos menstruales son reglas frecuentes, que ese periodo puede durar años dependiendo de cada persona, y después vienen las reglas infrecuentes, hasta que ya viene la última regla. Ese periodo se llama entonces transición menopáusica. La transición menopáusica es muy importante porque pareciera que los riesgos de la mujer asociados a la menopausia comienzan después de la última regla, pero no es así. Comienza ese periodo de transición menopáusica, es un periodo de aumento de riesgos cardiovasculares, por ejemplo. Entonces es importante atender a la paciente ya en ese momento de transición. ¿Y el posmenopáusico? El periodo posmenopáusico es después de la última menstruación. La menopausia es la última menstruación. Entonces, todo lo que es postmenopausia es desde la última menstruación hasta que la paciente se muere. Una mujer postmenopáusica es una mujer que ya no tiene menstruaciones en cualquier momento de su vida después de la última menstruación.
Ok. Y también está marcada por los cambios hormonales que vamos a ver Ah, no, por ahorita supuesto, más adelante. los ¿Ok? cambios son, el cambio hormonal más importante pues es que ya no hay estrógeno o hay muy poquito estrógeno, o sea, por lo menos el estrógeno ovárico, que es el que se produce en mayor cantidad, ya no existe. Entonces hay diferentes riesgos, de hecho se ha clasificado a la posmenopáusica como posmenopausia temprana, mediana y tardía, y dependiendo de dónde esté ubicada la paciente, pues tiene más riesgos de algunos problemas que otros, ¿no? Que eso lo podemos hablar más adelante. Ok. Ahora, a qué edad empieza la menopausia? Aproximadamente a qué edad. Bueno, la menopausia fisiológica puede comenzar en cualquier momento por encima de los 40 años. Generalmente es entre los 45 y 55 años. En ese periodo de 10 años es normal tener la menopausia. Entre los 40 y los 45 se considera que es una menopausia temprana, ¿ok? Por encima de 40 se llama menopausia, pero entre 40 y 45 es una menopausia temprana porque se asocia a mayores riesgos de enfermedades a largo plazo. Después tenemos una entidad que no es menopausia, que es cuando la mujer cesa su función ovárica antes de los 40 años. Eso se llama insuficiencia ovárica prematura, lo que antes se denominaba menopausia prematura. Ahora se le quitó el nombre de menopausia y se llama insuficiencia ovárica prematura. Y es una entidad completamente distinta porque es algo que no es normal, que no es fisiológico. No tener regla después de los 40 años es fisiológico, pero antes de los 40 no lo es. Entonces se diagnostica y se trata de forma distinta que la menopausia. Ok. Ahora, cómo sabe la mujer que está entrando en ese periodo de premenopausia y cuándo ya ella puede saber que tiene menopausia o está ya en la Ok, la menopausia? menopausia es un diagnóstico que es retrospectivo. Hay que esperar un año desde la fecha de la última menstruación para hacer el diagnóstico definitivo de menopausia. Entonces, cuando la mujer tiene útero, pues sabe que está menopáusica si ha pasado un año sin menstruaciones. En las pacientes que no tienen útero es más difícil. Generalmente el diagnóstico puede ser por los síntomas, que la paciente tenga oleadas de calor o tenga cambios en el humor, en el ánimo, en la libido, etcétera, pero a veces las pacientes no tienen ningún cambio. Entonces el diagnóstico se puede hacer por laboratorio o por la edad. Pues una mujer por encima de 55 años consideramos que está menopáusica. ¿Ok? Porque esa es la edad límite de la menopausia. Ok. Y ya dijiste que la menopausia, pues de ahí en adelante, el periodo posmenopáusico es para siempre. ¿Por cuánto dura ese periodo de lo que es la menopausia como tal? El periodo, bueno, la transición puede durar hasta 10 años y los síntomas menopáusicos, eso, o sea, los síntomas, las oleadas de calor y todos esos síntomas asociados a la menopausia pueden durar muchos años también. En general, se dice que normalmente o desde el punto de vista estadístico, la mayoría de las pacientes tienen las oleadas de calor y estos síntomas neurológicos los primeros 5 años y ya después no. Pero hemos visto mujeres de 80 años que todavía tienen oleadas de calor, entonces es muy individualizado el tema de los síntomas. También hay mujeres que no tienen ningún síntoma, se les va la regla y ni siquiera se dan cuenta porque no sienten absolutamente nada, se sienten exactamente igual que en la época de la premenopausia. Ok. Ahora, antes de entrar a lo de los síntomas, ¿qué es lo que se ha dado a llamar menopausia inducida? Perdón, menopausia. Inducida. La menopausia inducida, tenemos la menopausia fisiológica, que es que los óvulos se acaban porque, bueno, han ido ovulando y por una atrofia de los que no ovulan y por la ovulación de otros se acabaron los óvulos. Pero hay muchas maneras de acabar con los óvulos. Puede ser, por ejemplo, si le quitamos los ovarios a la paciente por una oforectomía bilateral, por alguna patología que la paciente tenga que lo amerite, eso es una menopausia inducida, se llama menopausia quirúrgica. Pero también se puede inducir una menopausia acelerando la destrucción de los óvulos a través de la radioterapia y de la quimioterapia, por ejemplo. Hay algunas quimioterapias que inducen menopausia. Entonces, eso es lo que se denomina menopausia inducida, es decir, que no es un proceso fisiológico, sino que hubo algo que generó
la menopausia en esa paciente. Generalmente estas pacientes tienen síntomas más acentuados que la menopausia fisiológica porque no es un proceso gradual, sino que es algo brusco, es algo de un día para otro. Okay. Y en esas pacientes que le hacen ovorectomía o le extraen los ovarios, que son jóvenes, aún son mujeres muy jóvenes, se les puede dar pues tratamiento hormonal para mantener, pues para que no experimente pues una menopausia muy, muy precoz, si es que se hace la cirugía pues a muy temprana edad. Por supuesto, es mandatorio en mujeres jóvenes que no tengan contraindicación dar terapia hormonal, porque si no se la damos, aumentamos el riesgo de enfermedades a largo plazo generadas por la falta de hormonas, sobre todo las mujeres jóvenes, las que hacen insuficiencia ovárica prematura o las mujeres entre los 40 y los 45 años, es mandatorio indicar tratamiento hormonal. Y bueno, yo soy partidaria de darles tratamiento hormonal a las otras pacientes también, las que tengan síntomas o las que deseen su tratamiento hormonal, siempre y cuando no haya una contraindicación. Ahora vamos a entrar en los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia? El síntoma más frecuente son las oleadas de calor. Las oleadas de calor es un síntoma muy, muy característico que es un calorón, es decir, viene el calor como de adentro y dura unos minutos. O sea, afuera puede hacer frío, calor, no tiene nada que ver con la temperatura externa. Es un calor que se produce por un desbalance de las vías parasimpáticas neurológicas. Es un problema a nivel del hipotálamo, que es el que mantiene la temperatura corporal controlada en un rango adecuado. Entonces se descontrola un poquito por la falta de hormonas, por la falta de estrógeno y genera entonces este calorón, este calor que viene de adentro, que es por la estimulación de los mecanismos de disipación de calor. Entonces, se siente calor, la paciente se pone roja y empieza a sudar de forma copiosa. Esa es la característica más importante del calorón. Junto con el calorón hay trastornos del sueño también. Pueden o no estar asociados a las oleadas de calor. A veces la oleada de calor despierta a la mujer del sueño, de estar dormida, pero a veces es simplemente pacientes que les cuesta mucho dormir. También puede haber problemas de ansiedad, de depresión, déficit de atención, problemas en la memoria, y todo esto puede estar asociado a la falta de estrógeno a nivel cerebral. El estrógeno es una hormona maravillosa en el cerebro que produce tranquilidad, que produce concentración, y cuando no está, pues genera todos estos síntomas que les estoy describiendo. Sí, Estos son los síntomas como más, los síntomas tempranos, lo que es en la postmenopausia temprana. E inclusive pueden estar presentes en las pacientes en esa transición menopáusica. Y después los síntomas van cambiando unos a otros. Después de los síntomas de las oleadas de calor, cuando ya la paciente tiene mucho tiempo sin estrógeno, se produce el llamado síndrome geniturinario de la menopausia, que es que se produce atrofia a nivel de la vulva y de la vagina y de la vejiga, y entonces esto puede generar molestias, puede generar, por ejemplo, pacientes que tienen vida sexual, dificultad para la lubricación y dolor con las relaciones sexuales, y también pone en riesgo a la paciente infecciones urinarias e infecciones vaginales a repetición, porque hay un cambio en la microbiota vaginal producto de la falta de estrógeno que induce entonces esta falta de defensa de los microorganismos que vienen del exterior y generan entonces todos estos cambios y estas infecciones a repetición. no, y es bueno aclarar ahí, Paula, que los problemas emocionales que tú mencionaste, cuando llega esta segunda etapa donde ya hay cambios anatómicos, pues por decirlo así, Uh -huh. los cambios vaginales y urinarios, entonces todos aquellos estados mentales como depresión, irritabilidad, ansiedad, eh, van a incrementarse, porque además ahora no solamente son los sofocos esos que tú has descrito, o las sudoraciones, sino que además hay problemas pues con las relaciones sexuales, problemas mm, porque probablemente si estornuda sale un poquitico de orina. Entonces eso tiende a acentuar los cambios emocionales
y es que ya de por sí pues son parte de los síntomas de esta etapa, ¿no? Claro, inclusive en el último consenso de la NAMS, que es la Asociación Americana de Menopausia, ellos establecen que las pacientes que presentan depresión posterior a la menopausia pueden ser tratadas con terapia hormonal y mejoran sin necesidad de antidepresivo, porque el problema no es una depresión, sino es un desbalance hormonal. Por eso es importante que las pacientes dejen el miedo a la terapia hormonal, porque les mejora muchísimo la parte emocional, no solamente los calorones y el tema de la libido y el tema de la atrofia vaginal, sino que desde el punto de vista emocional les mejora mucho y tienen una mejor calidad de vida. Y eso es importante, pues, defenderlo a toda costa. Ok, ahora fíjate, durante este periodo todo que tú has descrito de perimenopausia, menopausia, ¿es posible que una mujer quede embarazada? Por supuesto, una de las cosas que uno tiene que atender en la transición menopáusica es el riesgo de embarazo. El uso de anticoncepción hormonal, nosotros lo usamos mucho, por supuesto, unos anticonceptivos que la paciente pueda utilizar, que no tenga contraindicación. Para eso hay unos criterios de elegibilidad de la OMS donde se establecen qué pacientes pueden o no utilizar estas hormonas. Y la anticoncepción efectiva es fundamental porque aunque disminuye mucho la fertilidad no es igual a cero. Y un embarazo a esa edad es un riesgo para el feto y un riesgo para la madre. Entonces es importante, las pacientes que tienen vida sexual y que no tienen ningún tipo de método anticonceptivo, utilizar algún método que sea seguro para ella. Muchas veces utilizamos los anticonceptivos hormonales porque además de mejorar o de evitar el embarazo, mejoran los síntomas de las pacientes, los trastornos menstruales, las oleadas de calor, estos trastornos emocionales. Entonces, de una manera, atacamos varios problemas con un solo tratamiento, ¿no? Pero siempre y cuando la paciente lo pueda tomar. Y en las que no lo puede tomar, pues se utilizan, por ejemplo, dispositivos intrauterinos que no sean hormonales, como la T de cobre, que evitan el embarazo en esta paciente. Y bueno, y la que quiera, pues una esterilización quirúrgica también es válida, o una vasectomía de la pareja también, que es mucho más fácil. Exactamente. Mira, ahora fíjate, ¿qué pasa si una mujer que tiene y ya se le ha diagnosticado que tiene la menopausia, presenta un sangrado? ¿Es posible que la persona piense que ha recuperado su capacidad reproductiva y por eso está sangrando? ¿O Bueno, a ver, los qué sangrados, debe pensar? Por supuesto, debe acudir a su médico no, en eso es lo primer lugar. primero, ¿Y qué puede porque estar pasando ahí? ajá, el sangrado posmenopáusico más frecuente es por atrofia genitourinaria, pues por atrofia vaginal. Es el sangrado más frecuente. Sin embargo, el sangrado posmenopáusico, pues lo que uno quiere descartar es que no haya un cáncer de endometrio, que es lo que produce, no con mucha frecuencia, pero es una de las cosas más temidas, cuyo síntoma es un sangrado posmenopáusico. Entonces, toda paciente después de la menopausia que sangre debe acudir a un ginecólogo para realizarle un ultrasonido y realizarle una exploración ginecológica a ver qué es lo que está sangrando. La mayoría de las veces es atrofia. Hay algunas mujeres, sobre todo las mujeres que tienen una menopausia que fue hace poco tiempo, que tienen 1 año, 2 años de menopausia, a veces hay estimulación de algún óvulo que quedó por allí y se produce una ovulación y un sangrado. Es muy infrecuente, pero puede pasar, sobre todo en pacientes que tienen la menopausia a edades muy jóvenes. Pero todas las mujeres con un sangrado posmenopáusico deben acudir a su ginecólogo para que las evalúen de forma exhaustiva. Ok. Ahora bien, vamos a ver, como ya vimos y estuvo excelentemente explicado qué es la menopausia, cuáles son los síntomas. Ahora vamos a ver, primero, cómo afecta la menopausia y en el periodo posmenopáusico la dinámica sexual, o sea, las relaciones sexuales. ¿Qué debe esperar una mujer y qué puede hacer? Ok, la sexualidad no es igual a los 15, a los 20, a los 30 y a los 40, ¿no? Y por supuesto, la dinámica sexual es distinta en la menopausia, pero no desaparece. La paciente en la posmenopausia tiene disminución del deseo sexual,
tiene disminución de la lubricación y puede tener dolor con las relaciones. Todo eso puede ser atendido para que la mujer disfrute sus relaciones sexuales, porque perfectamente las puede disfrutar sin ningún problema. La sexualidad no acaba con la menopausia, sino que se transforma en una dinámica distinta. Entonces, ¿qué es lo que uno le recomienda a la paciente? El uso de lubricantes, mejorar, hay unas cremas con estrógeno que mejoran mucho la sequedad vaginal, entonces mejora el ejercicio de la vida sexual y a veces también sucede que sus parejas sexuales comienzan con disfunciones eréctiles o comienzan con disminución de la libido también, pero la sexualidad no es necesariamente tener coito, sino que hay muchas otras manifestaciones que también son sexualidad. Los abrazos, los besos, el contacto físico es muy importante y no debe dejar de realizarse en la pareja, en la persona que tiene pareja, en la mujer que tiene pareja, ¿no? De hecho, se ha demostrado que las parejas que tienen una vida sexual satisfactoria viven más años que las que no lo tienen. Entonces uno las invita a que privilegien estas relaciones sexuales y si hay algún obstáculo para tener la relación sexual, pues uno como ginecólogo las asesora para que puedan tener su relación sexual sin dolor, pues que sea satisfactoria y que sea placentera. Ok, ahora vamos a ver qué impacto tiene la menopausia y ese descenso, esas alteraciones hormonales sobre el resto de la salud. Por ejemplo, sabemos que está el problema de la osteoporosis, Uh -huh. más infecciones que son más frecuentes, está el problema de la incontinencia, problemas cardiovasculares. Vamos a Uh ver -huh. cuáles son los problemas que la menopausia trae para con la salud de la mujer. Pero ya vimos el síndrome geniturinario de la menopausia, ¿no? Que ese es uno de los más fáciles de tratar porque se colocan estrógenos locales, inclusive hidratantes con ácido hialurónico y otro tipo de hidrataciones y mejora mucho. Probablemente el cambio más importante es en el sistema cardiovascular y comienza durante la transición menopáusica. La mujer en edad reproductiva o en la premenopausia tiene un menor riesgo que el hombre de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, una vez que desaparece el estrógeno, que es protector cardíaco, porque, bueno, por muchas razones, evita el depósito de grasa o el desarrollo de ateromas en las arterias, tiene un buen perfil lipídico, las mujeres que tienen un buen colesterol tienen generalmente un buen nivel de estrógeno, porque el estrógeno aumenta disminuye el colesterol y aumenta el colesterol bueno. Entonces, el impacto es a nivel cardiovascular, porque una vez que la mujer no tiene estrógeno, pasa a tener el mismo riesgo que el hombre desde el punto de vista cardiovascular. Entonces es importante tomar en cuenta esto, bien sea a través de la terapia hormonal o a través de los cambios en los hábitos de vida, es decir, la alimentación, el ejercicio, evitar fumar, evitar tomar, evitar comidas grasas, etc. La mujer tiene que crear conciencia que la menopausia viene acompañada de el reconocimiento de los riesgos que pueda tener la persona según su genética, según sus antecedentes familiares, para entonces tomar cartas en el asunto y reconocer que la disminución de estrógeno va a aumentar los riesgos cardiovasculares. Entonces hay que comer mejor, comer menos y hacer más ejercicio del que se hacía antes de la menopausia. Ese es probablemente el más importante porque hay que recordar que la primera causa de muerte, tanto para hombres y mujeres, son las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, el tema cardiometabólico, hay un cambio metabólico en la mujer que le produce un aumento de la grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de los órganos, que es la mala. Hay un aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, con más razón, pues uno recomienda todo lo que es la dieta y el ejercicio, porque eso, sobre todo los ejercicios de musculatura, los ejercicios de fuerza, porque la presencia de masa muscular contrarresta esta insulinoresistencia y se convierte en un órgano endocrino que establece un equilibrio desde el punto de vista cardiometabólico. Entonces es importante que la paciente esté consciente de eso. Otro riesgo importante a largo plazo es la osteoporosis,
porque el estrógeno funciona como un obrero que genera más densidad de masa ósea, ¿no? Entonces, al no estar el estrógeno, pues hay un desbalance de las células que construyen hueso y que absorben hueso, y el hueso se pone más débil. Si además el músculo, que también se pierde, que se llama sarcopenia, esta pérdida de masa muscular, pues la paciente está en riesgo de fractura si se cae. Entonces, por eso recomendamos también para la osteoporosis, por supuesto, tomar vitamina D, una buena ingesta de calcio, bien sea a través de medicamentos, o sea, suplementos de calcio, o a través de la comida, comer comidas ricas en calcio. Esto mejora entonces o detiene el deterioro óseo junto con el ejercicio. Y por supuesto, realizar exámenes para reconocer cuál es el riesgo que pueda tener la paciente o si ha habido un deterioro. Y el tercer elemento que tomamos en cuenta o que puede deteriorarse con la falta de estrógeno es el cerebro. La demencia es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y eso está relacionado, bueno, por supuesto, hay temas genéticos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, pero está relacionado con la falta de estrógeno, pero también con la salud cardiovascular, porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Recordemos que la mayoría de las demencias están producidas por infarto, por enfermedad multiinfarto, y eso tiene que ver con la vascularización del cerebro. Entonces tenemos que privilegiar o tenemos que cuidar nuestro sistema cardiovascular, y como para cuidar el sistema cardiovascular también hacemos ejercicio, pues a la vez estamos cuidando nuestro sistema musculoesquelético. Y es importante, Paula, mencionar que no significa todo esto que la menopausia sea sinónimo de enfermedad, sino que la No, menopausia trae consigo un aumento en los riesgos que tú dijiste para estas enfermedades y que con la atención médica adecuada, con la guía de la ginecólogo, pues, y algunos otros especialistas y los cambios adecuados en el estilo de vida, ella pues puede disminuir estos riesgos, que ciertamente van a estar, no van a desaparecer, pero puede disminuirlo, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, ¿quiénes van a necesitar tratamiento para los síntomas de la menopausia? Y si hay medicamentos, ¿cuáles son estos medicamentos? claro. Las pacientes, la indicación para la terapia hormonal de la menopausia, que es como se llama el tratamiento endocrinológico, son todas aquellas pacientes que tengan síntomas asociados a la menopausia o que la menopausia les esté afectando su calidad de vida. Y por supuesto que no tengan contraindicación para el uso de hormonas. Las contraindicaciones generalmente son cardiovasculares, pacientes que hayan tenido infarto antes de la menopausia, que hayan tenido un ACV, que hayan tenido trombosis venosa o que tengan un cáncer hormonodependiente, como puede ser cáncer de mama y cáncer de endometrio. Estas son las contraindicaciones más importantes. El resto de las mujeres pueden tomar su terapia hormonal con confianza. Ahora, hay algo muy importante que es la individualización de la terapia hormonal según los riesgos y según las comorbilidades que tenga la paciente. Si la paciente es hipertensa, por ejemplo, pues se prefiere los parches de hormona, o sea, el dar la hormona por vía distinta a la vía oral, y si la paciente tiene el colesterol alto, por ejemplo, se prefiere la vía oral. Entonces es muy importante establecer, yo digo que la menopausia es como un punto de inflexión donde se establecen cuáles son los riesgos que tiene esta paciente, no por ser menopáusica, sino por su historia familiar, su historia personal y porque la menopausia coincide con el envejecimiento. O sea, nosotros no tenemos 20 años cuando llega la menopausia. Entonces, el reconocimiento de los riesgos de cada paciente nos va a llevar a recomendar de forma adecuada la terapia hormonal, los cambios en el estilo de vida y terapias no hormonales, porque pareciera que las personas que tienen contraindicación hormonas están condenadas a tener oleadas de calor y eso no es así. Hay muchos tratamientos no hormonales que se pueden dar en estas pacientes que mejoran mucho la sintomatología. Como parte de este arsenal terapéutico en la etapa de la menopausia, tú mencionaste también el uso de medicamentos para disminuir el riesgo de la osteoporosis, ¿no? Como Sí. la vitamina D. Y Ujú. también mencionaste ya hace un momento el uso de antidepresivos
también que Ujú. pudiera ser otra alternativa, pero que tú mencionaste que con el tratamiento hormonal, pues, se disminuye la posibilidad, pues, la necesidad de usar ese tipo Exacto. de antidepresivos, ¿verdad? ¿Qué otros medicamentos se pueden usar además de esto para lo que son los cambios de tipo emocional? Bueno, para los cambios emocionales se pueden usar los antidepresivos que además mejoran las oleadas de calor y, bueno, por supuesto, usarlos con seguridad, saber cómo usarlos para indicarlos en la paciente. También a mí me gusta mucho utilizar algunos medicamentos GABAérgicos, que son los que estimulan los receptores GABA a nivel cerebral, porque los receptores GABA también se ven alterados por la falta de estrógeno y de progestágeno. Entonces, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina, son medicamentos que a mí me gusta mucho utilizarlos, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama que no pueden utilizar estrógeno. Se puede utilizar estos medicamentos porque mejoran las oleadas de calor, mejoran esta irritabilidad, estos cambios emocionales y además tienen como efecto secundario que dan sueño. Entonces las pacientes también les mejora el insomnio. Entonces una de las cosas que a mí me gusta utilizar en estas pacientes pues son estos medicamentos GABAérgicos. También se han utilizado otros tratamientos, tratamientos naturales como fitoestrógenos, que es importante destacar que aunque son estrógenos vegetales, son estrógenos. Entonces no deben utilizarse en pacientes que hayan tenido cáncer hormonodependiente. Después tenemos otros medicamentos como la clonidina, que puede utilizarse en pacientes que sean hipertensas, por ejemplo, porque la clonidina es un antihipertensivo, y también, pero también actúa en el núcleo del control de la temperatura y mejora. Y últimamente salió un medicamento que se llama fesolinetan, que es un medicamento que actúa en el centro de regulación de la temperatura a nivel cerebral. Actúa en un receptor que se llama neuroquinina B3 y entonces estos medicamentos, la verdad que solo están indicados para las oleadas de calor y en pacientes que tengan contraindicación a las hormonas, ¿no? Y por supuesto todavía no está disponible en Venezuela, pero en Estados Unidos y creo que en Europa ya se está consiguiendo el fesolinetar, pero se puede comprar allá y traerlo, pues también es una opción. Pero es importante saber que sí, que existen estos medicamentos por la necesidad que tienen las pacientes, sobre todo las que no quieren tomar hormonas o no pueden tomar hormonas, de mejorar sus oleadas de calor, porque las oleadas de calor puede ser un síntoma muy, muy molesto en algunas mujeres. Y como las mujeres en la edad de la menopausia, pues todavía están trabajando, probablemente las mujeres pasemos la mitad de nuestra vida en postmenopausia, entonces es importante pues atender todos estos síntomas para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres. Ahora, ¿por cuánto tiempo se usa la terapia hormonal para los síntomas de la menopausia? Bueno, la recomendación son 5 años porque los trabajos que se han hecho o el trabajo que se hizo y bueno, generó una tormenta en la indicación de la terapia hormonal fue por 5 años. Pero la recomendación de todas las sociedades científicas en este momento es ir ajustando dosis e ir ajustando los tipos de medicamentos según las comorbilidades y año a año se toma la decisión. O sea que pudiera tomarse la terapia hormonal por mucho tiempo, siempre y cuando no se generen enfermedades durante esta evolución que contraindiquen el uso de la hormona o que tenga que cambiar de formulación, es decir, si la tomaba por vía oral, pasarla por vía parenteral, por ejemplo. Pero hasta ahora no se ha establecido, lo que dicen las sociedades médicas es que quien establece hasta cuándo tomar la hormona es una conversación consensuada entre el médico y su paciente. Ok, ahora esta pregunta la voy a repetir porque yo creo que es importante. Ujú. Este, el sexo se vuelve doloroso. ¿Qué puede hacer la mujer en la etapa menopáusica y posmenopáusica para que sea más agradable el sexo? Dos cosas. En primer lugar, usar hidratantes vaginales como primera opción y lubricantes durante la relación. El hidratante vaginal es una molécula que hidrata, como su nombre lo indica, la mucosa vaginal. Entonces, ese es el tratamiento de primera línea.
Y por supuesto los lubricantes. El hidratante se usa de forma continua, o sea, 3 veces a la semana, todos los días, dependiendo de lo que la paciente decida. Y el lubricante se usa justo cuando va a tener la relación sexual. Si eso no funciona, se pueden utilizar cremas estrogénicas que producen una proliferación de esa mucosa, la hacen más fuerte y la hacen mucho más hidratada. Pues entonces esa es la segunda recomendación. Y la mayoría de los pacientes mejora mucho su vida sexual gracias a estos medicamentos que además están disponibles en todas partes. Y la misma relación sexual, el roce de la relación sexual, de la penetración, genera un aumento de la vascularización a nivel de la mucosa vaginal que también promueve el crecimiento y el engrosamiento de esa mucosa. Entonces, el tener relaciones sexuales frecuentes hace que la paciente tenga un mejor desempeño sexual. Ahora bien, vamos a las alteraciones de piel y del cabello, porque algunas Ujú, mujeres empiezan a tener más vello de lo que habían tenido antes y la piel también ujú. pierde elasticidad, se hace flácida. ¿Qué hacer con ese problema? Bueno, eso mejora mucho el aumento, la pérdida de cabello y el aumento de pelos en la piel, o sea, en el resto del cuerpo, es producto de un desbalance de andrógenos con respecto a los estrógenos. Como bajan los estrógenos y los andrógenos se mantienen de forma tónica, produciéndose en el ovario y en la glándula suprarrenal, que son las dos fuentes de andrógenos, que son las hormonas masculinas, que son las que producen pelo, entonces se producen estos síntomas. ¿Cómo mejorarlos? Con la terapia hormonal de la menopausia, la presencia de estrógeno, pues balancea otra vez este desbalance que hay. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede hacer depilación. La paciente se recomienda que vaya al dermatólogo si la caída de cabello es de un volumen importante, porque hay tratamientos locales con minoxidil y con otras inyecciones que se pueden poner a nivel del cuero cabelludo que mejoran mucho la cantidad de cabello en las mujeres. Es importante. Con respecto a la piel, por supuesto, hidratarla mucho. Hay que usar cremas hidratantes porque hay una pérdida de la elasticidad de la piel por culpa del estrógeno. Pero hay muchísimas cremas hidratantes que suplen de alguna manera la falta de estrógeno en estas pacientes. Estas cremas pueden ser recomendadas por su dermatólogo o, bueno, hay muchísimas propagandas en las farmacias de todas estas cremas hidratantes. Tienen que ser hidratantes fuertes. Y la hidratación no solamente viene de afuera, sino de adentro. Es importante que la paciente tome mucho líquido, esté bien hidratada, porque eso también genera hidratación en la piel de las mujeres. Todo esto que hemos estado hablando quiere decir que se puede llevar una vida sana durante la menopausia. Ahora, Absolutamente. ¿qué cambios en el estilo de vida son necesarios para mantenerse saludable en el periodo posmenopáusico? Lo más importante es cuidar la dieta. Hay que disminuir las raciones y comer más vegetales, más frutas y más proteínas que carbohidratos. Todos los alimentos procesados, por supuesto, sabemos que son dañinos, no solamente para la mujer menopáusica, para todo el mundo. Uno debería establecer buenos hábitos de vida desde la niñez, pero bueno, aquí hay que acentuar el esfuerzo que hay que hacer para comer de forma más sana. Y el ejercicio es fundamental. El ejercicio tiene que combinar ejercicio cardiovascular con ejercicio de fuerza, es decir, correr, trotar, bailar, nadar con elásticas o pesitas que generan entonces este aumento de la masa muscular. Después de la menopausia y con el envejecimiento, con la edad, se disminuye la producción de músculo. Entonces, la forma de favorecer la producción de músculo es a través del ejercicio y de la ingesta de proteínas a través de la dieta. Proteínas de alto valor nutricional. Generalmente se recomiendan proteínas de origen animal. Por supuesto, controlar la carne roja, que sabemos que las carnes rojas tienen alto índice de grasa. Entonces, comer más pollo, comer más pescado, pero tratar siempre de comer proteínas de alto valor nutricional, las ideales son las de origen animal. Y lo otro importante, Paula, es el hábito tabáquico, porque el hábito Ah, por tabáquico lo supuesto. que va a tender es a incrementar el riesgo, no solamente de la osteoporosis, porque también tiene efectos sobre esto,
sino también las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y lo Por otro supuesto, el es hábito que, tabáquico, ajá, nada. y lo otro es que no hay que descuidarse en cuanto a tener sexo seguro, o sea, hay que protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual, porque sigue habiendo y quizás más riesgo que una mujer que no está en menopausia. Entonces, Claro, porque como en la menopausia ya no hay riesgo de embarazo, entonces se cree que ya el preservativo no es necesario y sigue siendo necesario para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y otras ciertamente. recomendaciones que también hacemos a las mujeres menopáusicas y a los hombres también, que es importante socializar, es importante tener amigos, compartir con los demás. También es importante realizar tareas nuevas, retos nuevos, como aprender un nuevo idioma, leer, hacer sudokus, hacer crucigramas. Esto mantiene, la neuroplasticidad del cerebro persiste durante toda la vida, pero tenemos que moverlo, tenemos que favorecer esta neuroplasticidad. Y a través de los juegos de memoria, de los juegos de cartas, de los sudokus, los crucigramas, el cerebro se mantiene activo. A través de la educación también, aprendiendo una nueva, no sé, una nueva materia o un nuevo idioma, es importante. El trabajo intelectual también lo es. Entonces, eso hay que promoverlo. Y también es importante la interacción social para que esta neuroplasticidad se mantenga en el tiempo. Ok, ahora fíjate, ¿qué relación hay entre la menopausia y el cáncer y qué exámenes de detección temprana para cáncer deben hacerse las mujeres durante esta etapa de menopausia y posmenopausia? Ok. Los tipos de cáncer más frecuentes, no porque la paciente esté menopáusica, sino por la edad de la paciente, es el cáncer de mama, que es el primer cáncer de lo que se mueren las mujeres en el mundo, y después viene el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Con respecto al cáncer de pulmón, no hay una pesquisa específica, ¿no? Pero en cuanto al cáncer de mama y al cáncer colorectal, sí se hace, en el caso del cáncer de mama, la mamografía anual o trianual, dependiendo de las pautas de cada país, junto con el eco mamario. En el caso del cáncer de colon, se puede hacer sangre oculta en heces o la colonoscopia cada 5 o cada 10 años, dependiendo del riesgo de la paciente. Después tenemos un tipo de cáncer que es más frecuente en mujeres más jóvenes, que es el cáncer de cuello uterino, que también tiene una prueba de pesquisa, que es la citología o la detección de BPH, y por supuesto la mujer en la posmenopausia se le recomienda más o menos hasta una edad entre los 65 y los 70 años. Entonces esos son los exámenes que hacemos. Y además, por lo menos en nuestras consultas, hacemos ultrasonido transvaginal que nos permite evaluar si hay alguna patología a nivel del endometrio, que también hay un riesgo de cáncer endometrial, aunque no hay ningún examen específico para hacer la pesquisa, pues se puede hacer una detección temprana de este cáncer. Y el cáncer de ovario, que también es más frecuente en mujeres por encima de los 50 años. Y también podemos evaluar los ovarios a través del ultrasonido transvaginal. Entonces, todos estos exámenes, junto con los exámenes, por supuesto, de riesgo cardiovascular, como son los exámenes de laboratorio, el perfil lipídico, tiroideo, etcétera, junto con una evaluación por un cardiólogo, son fundamentales para evaluar bien a la paciente en la posmenopausia. La menopausia es un punto de inflexión y es un punto de reconocimiento de riesgo y de detección temprana de enfermedades. Y por supuesto el cáncer pues no escapa de esta detección temprana. Ahora, como última pregunta, ¿qué importancia tiene para la mujer en esta etapa, en la premenopausia, en la menopausia y en la menopausia y posmenopausia, acudir al ginecólogo? Bueno, es súper importante. Primero porque nosotros los ginecólogos somos los que estamos preparados para eh, hacer esta evaluación en primer lugar de riesgo y referir a la paciente donde lo necesite. Somos nosotros los que hacemos la citología, indicamos la mamografía y hacemos el eco. Y además, y creo que esto es muy importante, estamos preparados para indicar el tratamiento hormonal que la paciente necesite y hacer la consejería adecuada, porque hay un miedo irracional al uso de hormonas
cuando hay un montón de pacientes que son perfectamente sanas, que pueden utilizar sus hormonas y que estas hormonas le pueden prevenir enfermedades a futuro como osteoporosis, demencia y trastornos cardiovasculares o enfermedades cardiometabólicas. Entonces, yo creo que es importantísimo que la paciente en la menopausia acuda al ginecólogo como su médico de cabecera en la menopausia para que le indique cuáles son los exámenes a realizar, cuáles son los riesgos y qué terapias puede utilizar para mejorar su calidad de vida. Y además somos nosotros los que evaluamos vagina y podemos además ver si hay un síndrome genitourinario de la menopausia y atenderlo de forma expedita y de forma oportuna, porque el problema de todas estas enfermedades es que una vez instaladas es más difícil tratar a la paciente. Entonces, preferimos hacer prevención de todas estas consecuencias del hipoestrogenismo. Perfecto, ya bueno, ya con esto damos por finalizado el podcast por el día de hoy y no me queda más que agradecerte, Paula, de nuevo tu gentileza de estar y compartir conmigo en Medicina y algo más podcast y quedas invitada para una nueva presentación. Gracias, Alejandro, y gracias por permitir esta ventana, porque las pacientes menopáusicas, vuelvo y repito, vamos a pasar las mujeres más de la mitad de nuestra vida en la posmenopausia. Entonces, esto es algo que hay que atender de forma oportuna para, bueno, tener una mejor calidad de vida y evitar enfermedades a largo plazo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti.